Bueno, si alguien estaba aburrido de las propuestas que parecen siempre iguales o semejantes de las plataformas de streaming, nos llegó una sorpresa rara, extraña, inquietante. La Casa, o The House, por su nombre en inglés. ¿Qué pasa con esta película? Despierta críticas tanto favorables como de las otras. Y todo depende, creo yo, de la actitud del observador. Es decir, que los directores, las directoras de esta película inglesa, nos incluyen a los que la miramos en la trama. Es una película extraña, es animada en stop motion, así que tiene como una estética rara y pareciera que fuera para chicos. No es para chicos. En todo caso, si hay niños frente a la pantalla mientras la vemos, pueden ver otra parte de la historia, tal vez la parte que se puede llegar a interpretar como cómica, como divertida. En realidad, a los adultos que la vemos y a los que nos llega la película, nos genera cosas muy inquietantes. Esta película de House está dividida en 3 partes, completamente distintas una de la otra, pero el hilo conductor es lo que nosotros sentimos al verla. La primera parte, como dije, son 3 historias. Tiene una estética oscura, rara. Es una estética eduardiana, es decir, Inglaterra en los primeros años del siglo XX. Y por lo tanto es oscura, es medio tenebrosa. Los personajes sí representan a personas como nosotros, personas humanas, bueno, como nosotros, entre comillas. Y la historia empieza con una familia que aparentemente es muy pobre, con una casa así muy pobrecita, que recibe unas visitas tremendas que a todos nos hacen sentir mal, porque continuamente critican la pobreza, la estrechez, la falta de comodidades de la casa donde viven. Un matrimonio con una niña pequeña y una bebé. Las 2 niñas prácticamente serán las que nos lleven por ese camino de angustia y de pesadilla que plantea esta primera parte. Esta familia recibe, en la desesperación de la estrechez y la tristeza y la pobreza, como dije, recibe una oferta a cambio de su casa de habitar otra casa. Una casa que aparentemente es una mansión preciosa, donde está toda la comida que quieran comer, no se sabe cómo, pero está toda la comida, están los platos servidos. Y empiezan a vivir en esa casa, pero ya casi desde el primer momento nos sentimos mal, agobiados. Los padres empiezan a cambiar. Por momentos no sabemos si quedaron como en estado catatónico o qué, pero no contestan a la niña. Y la angustia primera es que esta niña pequeña se tiene que hacer cargo de su hermanita bebé porque los padres aparentemente se desconectan de la realidad. Empiezan a aparecer en la casa personajes extraños que no sabemos si están vivos, si son fantasmas. Y estas niñas quedan atrapadas en una situación de la cual no pueden salir, no saben cómo hacer. Inclusive físicamente, materialmente, desaparece una escalera que es la que une los cuartos de las niñas con la planta baja y empiezan a recorrer esa casa antigua que ya no es tan linda ni tan luminosa como la habíamos visto cuando entraron, sino que se empieza a oscurecer y a llenar de pasillos, se va rompiendo. Y ellas buscan desesperadamente la manera de bajar de ese primer piso. No lo consiguen, los padres ausentes, no sabemos qué les pasa, totalmente ajenos de la realidad. Y así discurre la película, ¿no? Hay un detallecito y es que la bebé, que empieza siendo bebé, no cambia físicamente, pero a lo largo de la película evoluciona rápidamente su lenguaje y empieza a hablar. Bueno, esta película termina con Bueno, no la vamos a spoilear, pero sí, cuando termina nos quedamos con una sensación de pesadilla. La historia de estas 2 niñitas
Parecen esas pesadillas donde no nos despertamos nunca y que nos despertamos, valga la redundancia, con una angustia y decimos, ¡ay, qué suerte que era una pesadilla! Bueno, esto es lo que plantea la primera parte de The House. Y vamos a la segunda y nos llevamos una gran sorpresa porque se trata de un protagonista que es una rata antropomórfica, vestida, que aparentemente es un constructor, alguien que recupera casas y las arregla y las vende. Con ese sistema que tienen de show, de mostrar la casa cuando está terminada, invitar gente, hacer como un catering. Y nos da mucha angustia porque pobre realmente hace un trabajo impresionante, habla con alguien por teléfono que sospechamos que es alguien muy allegado a él, y le va contando que esta es su última esperanza, que él está convencido que lo puede hacer. Y esas conversaciones telefónicas son como muy protagonistas al principio. Nos da mucha pena todo lo que le pasa porque empieza a arreglar y le empieza a pasar de todo. Aparecen bichos, se rompen cosas. Es angustiante, nos da como una sensación de frustración porque realmente el personaje es agradable y hace lo posible para salir adelante. Finalmente, cuando logra mostrar la casa, que la casa está preciosa, vienen las personas a este momento de muestra, de exposición, y le falla prácticamente todo. Le falla el catering, le falla la gente que le esperaba. Empezamos a notar que los demás reaccionan en forma extraña. Cuando él va narrando y va describiendo lo que nosotros también vemos, que es una casa hermosa, la gente empieza a mirarse con extrañeza y se empieza a ir. Primer síntoma de que algo no está funcionando como nosotros creemos. Y finalmente, lo peor que le puede pasar, se le quedan dos de esas personas que estaban mirando, que además físicamente son extrañas. Estamos hablando de ratas antropomórficas, ¿no? Pero son más extrañas que las otras. Se le quedan y se le instalan, empiezan a abusar de él, empiezan a invadir todos sus momentos y rincones, y él no logra zafar de esta situación. Realmente es una situación angustiante porque además también nos traslada a situaciones de la realidad, donde a veces nos sentimos como abusados o avasallados por gente que no tiene respeto ni ubicación y empieza a invadir nuestros espacios y nuestra vida. Como dije, no voy a spoilear la historia, pero el final es durísimo. Cuando termina, nos deja boquiabiertos. La interpretación puede ser literal de la historia de este hombre invadido y abusado por estas personas que ocupan su casa, que termina en muy mala situación, o puede ser también una analogía de la locura. Porque esas llamadas telefónicas que en el primer momento fueron tan importantes y protagonistas, terminan resultando ser tal vez un indicio de locura, de demencia. La propuesta es rarísima. Y vamos a la tercera, que es, digamos que es como un respiro, pareciera que vamos a respirar más tranquilos, porque también está planteada en una casa, pero esta casa extrañamente es una isla, está rodeada de agua. Nosotros vemos una casita en una islita y ahí arranca con la dueña, que otra vez nos situamos en es una gatita, por supuesto también antropomórfica, que tiene que rescatar esa casa. Fíjense el hilo conductor de las tres historias. Es una casa que se está deteriorando, ella tiene la pintura, tiene para empapelar, tiene todo, pero siempre le pasa algo que no termina de cerrar sus proyectos. Esta gatita aparentemente es una casa que ofrece pensión, que alquila habitaciones y tiene solamente 2 pensionistas. Los 2 pensionistas, en el momento que los conocemos, nos enamoramos. Y ahí es donde cambia mucho con respecto a la situación de las 2 historias anteriores. Acá hay colores más claros, hay situaciones más graciosas, ahora vamos a contarlas. Pero empieza con esta casa rodeada de agua y estos 2 pensionistas, uno de los cuales es un gatito muy, vuelvo a decir antropomórfico, muy agradable, que nos cae muy bien,
que no tiene dinero para pagarle. Entonces le propone pagarle con peces. Peces que él pesca directamente de esa agua que rodea la casa. Por supuesto, la dueña de la casa, la gatita, le dice que no, que necesita dinero porque ella quiere remodelar todo, quiere reconstruir la casa. No va a rendirse ante su deseo y su impulso de redecorar todo y convertirla en una pensión exitosa. Y el gatito la mira con mucha tristeza. Lo raro es que aunque él no le pague, nosotros no lo vemos como un abusivo, como pudimos haber visto en la anterior historia. No, nos da mucha ternura. Y además porque le paga la renta con esos peces envueltos como regalo. Y la otra pensionista, que es deliciosa, nos cambia por completo la estética porque su habitación o sus habitaciones son las de una persona que convive con velas, con sahumerios, con atrapasueños, con llamadores de ángeles y que baila y está continuamente compenetrada en esto de las energías. Hay una escena muy graciosa donde la gatita anfitriona, que le viene a cobrar la renta, se enoja y empieza a hablar, y esta otra, la pensionista, que es una divina, con un péndulo de cuarzo le empieza a pasar delante de la cara como para tranquilizarla. Es como que están en dos mundos distintos, y la realidad es que hasta la habitación en la que está esta gatita, digamos, esotérica, es muy agradable, es muy divertida. Pero la dueña de casa no se quiere saber nada. No puede ver ni la ternura que tiene el gatito que le dice yo te pago con peces porque igual vos tenés que comer, ni la de esta otra que le dice que tiene que en realidad ella centrarse en sus energías, tranquilizarse, entender qué le pasa a la casa y tratar de interpretarla desde otro lado. Bueno. Pero la dueña, la anfitriona, no quiere saber nada, ella quiere dinero. A esto se le suma un tercer personaje, un invitado de la gatita esotérica. Es una delicia, es un personaje hermoso que viene navegando y hace cantos tibetanos. Bueno, realmente es muy graciosa, pero además es muy fresca, muy linda. Para nosotros, porque la dueña de la casa sigue enojada, ella quiere que se vayan todos porque ella quiere inquilinos que tengan dinero. Bueno, este nuevo personaje que se suma, que es muy raro, muy excéntrico, pero a la vez muy agradable, y que continuamente nos está llevando por cantos y sonidos distintos, le propone ayudarla a encontrar la solución para su casa, y ella interpreta que la va a ayudar a arreglar todos los desperfectos. Pero es al revés. Lo que hace es desarmarle una parte de la casa y construir un botecito para el gatito que pesca porque se quiere ir. Bueno, no alcanzamos a sentir la angustia de la gatita dueña de la casa porque no entendemos muy bien qué le está pasando, porque sí vemos que de lo que creíamos que era una isla en realidad es una inundación. Y de a poco empezamos a ver que la historia es una decadencia total, una inundación, una cantidad de agua amarronada que empieza a inundar la casa y que ella no quiere ver. Ella sigue aferrada a reconstruirla, a arreglarla y ganar dinero. Los otros gatitos, los otros personajes la miran con tristeza, con ternura y no logran que ella cambie su postura, ni ese enojo que tiene, ni esa necesidad de sí o sí dinero para arreglar eso y ganar más dinero todavía. La tercera historia en realidad no es ni oscura, ni triste, ni angustiante, ni nos lleva por algún hilo de demencia. Es como un aire fresco, es una bocanada de aire fresco. E inclusive la última escena es como una esperanza de avanzar. Estas son las tres propuestas de The House. Una película, a nuestro modo de ver, excelente, ingeniosa, brillante, que nos fue llevando desde la angustia y la oscuridad a la locura y la depresión y finalmente a la sonrisa, la claridad y la esperanza. Todo, por supuesto, emplazado en The House, en la casa, pero con estos tintes distintos. La película, a nuestra manera de ver, es una genialidad y tiene un plus para nosotros los argentinos.
La música es del argentino Gustavo Santaolalla. Totalmente recomendada. Cuando la terminemos de ver, podemos analizar qué fuimos sintiendo y ahí es donde vuelvo al principio. La propuesta nos incluye a los espectadores.